Hola, buenas tardes chicos. Me llamo Alejandro Rosales. En esta microclase les voy a hablar de la Reforma Constitucional Argentina de 1949. La Reforma Constitucional del 49 fue una reforma a la Constitución del 53 que fue impulsada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. La reforma tenía por objetivo principal incluir los derechos humanos de segunda generación, que era una corriente jurídica mundial que ya estaba siendo incorporada a diferentes constituciones en Latinoamérica e incluso en Europa. También, por supuesto, también tenía por objetivo incluir determinadas cuestiones que hacían a la política social del gobierno de Perón, que son la igualdad entre el hombre y la mujer, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad, la elección directa del presidente y vicepresidente, entre otras cuestiones. ¿Cómo era la situación, el contexto en el cual se desarrolló esta reforma? La situación de la Argentina se modificó sustancialmente a partir del año 45, vamos a decir puntualmente el 17 de octubre del 45, cuando comienza una corriente política que es el peronismo. Juan Domingo Perón, que en el año 45 detentaba 3 cargos públicos: vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y principalmente secretario de Trabajo y Previsión. Desde allí, desde esa cartera, impulsó numerosas reformas que favorecían a la clase trabajadora. Así es que de esa manera consiguió el apoyo de una gran masa de trabajadores que luego, cuando comience la carrera presidencial en el año 46, va a tener su gran apoyo. Luego del año 45, de octubre del 45, se convoca a elecciones presidenciales, el gobierno militar convoca a elecciones presidenciales para el año 46, que van a ser llevadas a cabo en febrero del año 46, en donde en una campaña muy corta, Perón, que no tenía ni siquiera partido político, obtiene la primera magistratura de la nación con el 52% de los votos. Por supuesto, como les dije antes, con el gran apoyo de la clase trabajadora. Inmediatamente impulsa lo que son las 3, en su gobierno, en su primer mandato, las 3 banderas de lo que se llama la justicia social. Es decir, propiamente dicho, la justicia social son las 3 banderas del peronismo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Durante los primeros años del gobierno, que son realmente positivos, ya que el trabajador obtiene grandes ingresos, mejora muchísimo el salario de los trabajadores en general, finaliza en uno de los problemas mayores que tiene nuestro país, que era el desempleo, la actividad industrial crece, el consumo también crece. También, bueno, se hicieron grandes reformas como por ejemplo el voto femenino, impulsado por su mujer, Eva Duarte, de Perón. Entonces se dio todo un contexto en la primera parte de su gobierno, tratando de que se cumplan estas 3 banderas que impulsó desde el comienzo mismo de su mandato. ¿Qué objetivo tenía Perón con la reforma? Con la reforma lo que en realidad buscaba era legitimar jurídicamente los cambios sociales que iban obteniendo con el peronismo, darle un marco legal a esas obtenciones sociales. También había un claro objetivo político, que era buscar la reelección, cosa que no estaba permitida en la Constitución del 53. ¿Cuáles son los derechos sociales que incorpora con la reforma, que se incorpora con la reforma del 49? El constitucionalismo social ya era una corriente jurídica desde principios del siglo XX, en donde constituciones como la de México en el año 17, la República de Weimar en Alemania en 1919, incluso España en el año 31, fueron incorporando. Rápidamente, sintéticamente, podemos decir que hay 3 generaciones de derechos humanos. Esto lo van a ver bien cuando cursen derechos humanos, pero bueno, básicamente les digo que la primera generación de derechos humanos son producto de la Revolución Francesa, para poner límites a los monarcas. Así, bueno, se estableció el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la seguridad, a la igualdad.
Luego vinieron los de segunda generación, que son producto para hacer frente a la revolución industrial, por eso que ahí se incorporan los derechos llamados sociales, económicos, culturales, que pueden ser puntualmente el derecho al trabajo, al salario digno, a la educación, a la libre sindicalización de los trabajadores, la seguridad social, etc. Por último, la última corriente, los derechos humanos de tercera generación, que son los incorporados en nuestra reforma del año 1994, son los derechos de solidaridad, o también llamados derechos de los pueblos. Con esto se busca que, por ejemplo, son derechos de interés difuso, o sea, no son de una persona que sea afectada directamente, pueden ser impulsados por personas que no son afectadas directamente. Por ejemplo, puede ser el derecho a la paz, al medio ambiente sano. Los derechos sociales de segunda generación ya habían sido incorporados anteriormente en nuestro país a distintas provincias, a las constituciones provinciales. Por ejemplo, la de Santa Fe lo hizo en 1921, San Juan, Entre Ríos, incluso Buenos Aires, en la década del 30, modificaron sus constituciones e incorporaron estos derechos sociales. Faltaba nuestra constitución principal, nuestra constitución fundamental, pero que fue mérito de Perón incorporarlos. ¿Cómo se hace una reforma en nuestro país? De acuerdo a la Constitución, la Constitución puede ser reformada en todas las partes, en el todo o en cualquiera de las partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso mediante una ley en el cual voten 2/3 partes al menos de sus miembros, y también dice que se puede efectuar solamente mediante una convención. O sea, traduciendo este artículo, el Congreso Nacional no puede reformar la Constitución, tiene que ser una convención reunida al efecto para debatir las reformas, y la necesidad de reforma tienen que votar 2/3 partes al menos de sus miembros. Ahora, 2/3 partes de los miembros, de la totalidad de los miembros del Congreso o de los miembros presentes en el Congreso en el momento de la votación. El peronismo obtiene esta ley con las 2/3 partes de los miembros presentes, hecho que fue, por supuesto, objetado por la oposición, el radicalismo, pero sin embargo, cuando fue llevado a votación este rechazo a la necesidad de reforma por la ley, que fue planteado en la misma convención constituyente, la mayoría que tenía el peronismo entonces votó a favor de la ley, como que estaba bien dictada, con las 2/3 partes de los presentes. Que a decir verdad, ya en las anteriores reformas de 1866 y 1898 de la Constitución se votó con las 2/3 partes de los presentes. Bueno, las elecciones obtuvieron un amplio triunfo, las elecciones de convencionales para la reforma, convención constituyente que se llevó a cabo en Buenos Aires. Hubo una amplia mayoría peronista en el voto. Obtuvieron el voto peronismo 1.590.000 personas contra 830.000 del radicalismo, o sea que el peronismo casi duplicó a los convencionales. Que esta convención se inició con un encendido discurso de Juan Domingo Perón, en el cual defendió la reforma. Entendía él que la democracia liberal había finalizado, había que darle lugar a la democracia social. Decía que nuestra Constitución era antigua, que había sido sancionada hacía casi 100 años, precisamente 96 años atrás, y también planteaba que la no intervención del Estado, o sea, dejar totalmente liberado al mercado todas las cuestiones que se debatían en cuanto a puja, en cuanto a distintas fuerzas, si no intervenía el Estado, siempre se favorecía el más fuerte. O sea, que no podía dejarse en manos de los distintos sectores las pujas políticas y distributivas. Entonces, por eso entendía Perón que teníamos que tener un Estado más intervencionista. El creador de la reforma fue un constitucionalista, un abogado, docente de la UBA, de apellido Sampay, Arturo Sampay.
que coincidía en muchos aspectos con Perón respecto a los cambios a realizar. La convención, como les dije, comenzó en el año 49, en enero del año 49, finalizando el 11 de marzo con la sanción de las reformas. Las reformas fueron más de 60 artículos, si bien se redujo el número de artículos, o sea, la Constitución del 53 tenía antes de la reforma 110 artículos, con la reforma del 49 quedó en 103 artículos, pero eran artículos muy extensos, muy amplios, y así todo, en solo 13 sesiones, los convencionales pudieron ponerse de acuerdo en cuanto al nuevo texto constitucional. ¿Cuáles son las principales reformas que se realizaron? Se modificó en todos los aspectos de nuestra Constitución, desde el preámbulo, la parte de las declaraciones de derechos y garantías, y también la parte orgánica, o sea, la parte preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. Al preámbulo se incorporó la frase con las 3 banderas del justicialismo, que quedó así: la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. También se incluyó en el artículo 29 el habeas corpus, elemento que no existía en nuestra Constitución. No se aprobó la inclusión del derecho a huelga, cosa extraña en un partido peronista, pero no se pusieron de acuerdo respecto a la incorporación del derecho a huelga. El artículo 34 estableció la facultad del presidente de declarar el estado de prevención y alarma y detener a ciudadanos durante 30 días, artículo que fue luego muy criticado por la oposición. Uno de los artículos principales es el artículo 37. En este está, digamos, la parte principal de los derechos humanos de segunda generación. Incluyen los derechos del trabajador, el derecho a trabajar, la retribución justa, las condiciones dignas de trabajo, la seguridad social. En la segunda parte del artículo incorpora los derechos de la familia, establecen la igualdad jurídica de los cónyuges frente a la patria potestad, sobre todo. El tercer punto del artículo 37 se refiere a los derechos de la ancianidad, el derecho a la asistencia, a la vivienda, al respeto. Y la última parte del artículo, la parte cuarta de este artículo 37, establece que son los derechos de la educación y la cultura, que son muy importantes, ya van a ver. Establece a la familia como la entidad responsable de la educación, siendo el Estado y las instituciones de enseñanza quienes actúan como colaboradores. Se establece la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. La autonomía universitaria, establece el artículo que las universidades tienen derecho a gobernarse con autonomía. Eso hoy no existe en nuestra Constitución. Esta Constitución, vamos a ver, fue derogada. En el artículo 38 se establece que la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Otro artículo importante es el 39, que se refiere al capital. Dice que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Por último, uno de los artículos más polémicos, más discutidos, sobre todo por la oposición, es el artículo 40. El artículo 40 establece en una de sus partes que el Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Más adelante el artículo dice que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de las vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienables de la nación. Por último, parte de este artículo que fue muy discutido, sobre todo por los diplomáticos extranjeros, establecía que los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Hay que tener en cuenta que todavía en esos años había muchos servicios públicos explotados por entidades extranjeras, privadas o públicas,
Y bueno, por eso hubo muchas presiones, pero bueno, la reforma se aprobó en el texto como lo acabo de leer. Más adelante también en las reformas a la parte orgánica se estableció el voto directo para diputados, senadores, presidente y vice. Se estableció la reelección del presidente por otro mandato de 6 años más. Se eliminó el tope de ministerios. Antes había 8 ministerios que podía haber en el gabinete, pero bueno, se eliminó esta traba, podía haber más ministerios. Como vemos, con esta constitución, con este articulado, se obtuvo un poder ejecutivo mucho más fuerte, incluso se extendió el periodo, por ejemplo, que tenía el presidente para ejercer el derecho a voto, se pasó de 10 a 20 días, entonces era otra facultad ampliatoria al Poder Ejecutivo. Esta reforma se mantuvo desde el año 49 hasta el año 55. En el año 55 ocurre un nuevo golpe del Estado en nuestro país, un nuevo golpe de Estado llevado a cabo por la llamada Revolución Libertadora, encabezada por Lonardi Rojas y Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu, en su carácter de presidente de facto, en el año 56, mediante una proclama, deroga la reforma del 49. Ante las críticas no solamente de los peronistas, sino también de los radicales, conservadores, ¿qué es lo que hizo el gobierno de facto? Llamó a una nueva reforma constitucional para que avale esta derogación. Reforma constitucional que no cumplió ninguno de los recaudos del artículo 30. Así todo, se llevó a cabo la reforma en el cual se aprobó la derogación de la reforma del 49 y se volvió a la Constitución del 53 con sus reformas del año 1860, 1866 y 1898. El que llamó a esta convención fue el presidente de facto, Aramburu, y logró que se ratificara lo que él había obtenido mediante una proclama. En esta reforma se logró incluir un solo artículo que todavía está vigente a pesar de la ilegalidad como fue convocada esta reunión. Fue el artículo 14 bis, que establece los derechos del trabajador y los derechos a la seguridad social. Por último, debo comentar que Aramburu en el año 70 fue secuestrado y asesinado por el grupo guerrillero Montoneros, fundamentado esto justamente en la Revolución Libertadora que derrocó a Juan Domingo Perón. Bueno chicos, espero haber sido claro, que hayan entendido, y bueno, los despido hasta la próxima clase. Buenas tardes, mucho gusto.